Bienvenidos en este domingo 2 de junio de 2013 al informativo semanal de Magnificat Televisión dedicado a ofrecerles las noticias de la Iglesia. Comenzamos con los titulares. Hoy domingo, solemnidad del Corpus Christi, los católicos de todo el mundo vamos a estar una hora adorando al Santísimo para dar gracias, pedir por la paz y recordar el mandamiento de amor al prójimo necesitado. El Papa presidirá este extraordinario acto desde el Vaticano. El domingo pasado fue beatificado un sacerdote italiano víctima de la mafia. El Papa aprovechó esta circunstancia para condenar por primera vez a esta organización criminal típicamente italiana. Los legionarios de Cristo podrían tener nuevas constituciones y nuevos superiores antes de que acabe este año, según se ha sabido en Roma. 100.000 cristianos son asesinados cada año por odio a su fe. En África y en Oriente Medio es donde se producen más martirios, aunque también los hay en Asia. En Venezuela puede llegar a ocurrir que no se pueda celebrar misa porque no hay vino. Así lo han advertido los obispos, preocupados por las restricciones que está sufriendo el gobierno y el país y que le impiden importar el vino. Hoy, solemnidad del Corpus Christi, católicos de todo el mundo rezarán y adorarán al mismo tiempo, en un acontecimiento histórico porque hasta ahora nunca se habían puesto de acuerdo para rezar de forma simultánea. Será una hora de adoración ante la Eucaristía y el punto central será la Basílica de San Pedro. Las catedrales de todo el mundo se unirán a la oración del Papa Francisco, que será quien presida el acto desde el Vaticano. Muchos obispos y cardenales van a hacer lo propio en sus respectivas catedrales. El arzobispo Rino Ficella, presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, afirma: será histórico porque las catedrales de todo el mundo durante una hora estarán sincronizadas con la hora de Roma y estarán en comunión con el Papa en la adoración eucarística. Hemos tenido una adhesión masiva a esta iniciativa que se extiende más allá de las catedrales y ha involucrado a las conferencias episcopales, las parroquias, congregaciones religiosas, especialmente los conventos de clausura y las asociaciones. El acto será sencillo. No habrá discurso ni homilía del Papa, pero el Vaticano ofrecerá imágenes de la Basílica de San Pedro y conectará con países de todo el mundo. La adoración será entre las 5 y 6 de Roma. En México serán las 10 de la mañana. En Islandia a las 3 de la tarde. En Corea y Japón será medianoche. En Papúa Nueva Guinea la 1 de la madrugada. En Honolulu serán las 5 de la mañana. Pero en todos estos lugares se rezará unidos al Papa. José Octavio Ruiz Arenas, el secretario del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, asegura: será un gran estímulo para todos los cristianos saber que estamos rezando todos juntos con el Santo Padre y también por las mismas intenciones. Son dos intenciones, una ad intra de la Iglesia, que la Iglesia sea más santa, más pura, inmaculada y que los cristianos seamos expresión del amor y de la misericordia del Señor. Y después una ad extra, que es muy querida por el Santo Padre. Debemos mirar a las personas que sufren e ir hasta las periferias existenciales. Desde que empezó el Año de la Fe, el 11 de octubre del 2012, hasta hoy, unos 4,3 millones de peregrinos han participado en los eventos especiales programados en el Vaticano. En junio tendrá lugar además otro encuentro multitudinario, la jornada Evangelium Vitae, sobre la defensa de la vida, que tendrá su punto central en la misa presidida por el Papa en la Plaza de San Pedro el domingo 16 de junio. El Papa Francisco ha arremetido por primera vez contra las mafias que explotan a los hombres y les someten a esclavitud con motivo de la beatificación el domingo de un sacerdote siciliano mártir de la Cosa Nostra. Durante el Ángelus celebrado ante miles de fieles en la Plaza de San Pedro, ha rendido homenaje al padre Giuseppe Puglisi, víctima del crimen organizado. Don Pino, sacerdote de San Gaetano en el barrio de Brancasio, en Palermo, muy conocido entre los jóvenes, fue asesinado el 15 de septiembre de 1993 con 56 años de un tiro en la nuca. Era una persona ejemplar que trataba de alejar a los jóvenes de la mafia y han tratado de vencerle asesinándole. Pero es él el que ha ganado con Cristo. Debemos hacer de su ejemplo un tesoro, ha asegurado.
Francisco ha recordado entonces con tono grave en todo el dolor infligido a los hombres, a las mujeres, a los niños explotados por las mafias, que les convierten en esclavos con la prostitución, la presión social, y ha pedido a los fieles a que recen para que los mafiosos se conviertan a Dios. El Papa recibió esta semana al cardenal de Paolis, nombrado por Benedicto XVI para tutelar la Congregación de los Legionarios de Cristo tras el escándalo por pecados sexuales de su fundador, el padre Maciel. El comisario papal de Paolis pidió hace algunos días tener la ocasión para exponer al Papa la reestructuración de la orden religiosa. El pontífice escuchó la detallada relación del purpurado y se informó sobre las próximas etapas de la purificación de la Legión de Cristo y en el Regnum Christi, su rama laica. En julio terminará el mandato de 3 años que Benedicto XVI indicó para que De Paolis llevara a cabo la reforma. De Paolis expuso al Papa cuáles serán los próximos pasos, las constituciones y el capítulo del que saldrá el nuevo gobierno de los Legionarios de Cristo. A fines de 2013 será convocado un capítulo general en el que serán elegidos los nuevos superiores de los Legionarios de Cristo y serán aprobadas las nuevas constituciones. Una vez aprobado el texto de las constituciones y el nuevo organigrama de los legionarios, De Paolis entregará el mandato al pontífice. Por el camino se han perdido algunas partes, dicen en la curia, pero era inevitable. La situación era tan grave que, al final, las pérdidas fueron limitadas. La mayor parte de los 1.200 sacerdotes de la Legión confirmó su fidelidad y su vocación. Además de estos sacerdotes, hay 40.000 laicos de los 3 grados del Regnum Christi, sobre todo comprometidos en el apostolado en ámbito universitario y los consagrados. La época de los martirios no ha pasado. Al contrario, numéricamente hay más que nunca, 100.000 al año, nada menos. Así lo ha denunciado el representante del Vaticano en las Naciones Unidas. Monseñor Silvano Tomasi, representante de la Santa Sede ante la ONU, ha denunciado ante el Consejo de Derechos Humanos de la organización tanto serias violaciones de la libertad de culto en general como ataques sistemáticos contra comunidades cristianas en particular, sobre todo en África, Asia y Oriente Medio. Cada año más de 100.000 cristianos son asesinados violentamente por alguna causa relacionada con su fe, dijo el arzobispo. Según investigaciones fiables, se ha llegado a la chocante conclusión de que más de 100.000 personas cada año, por motivos que tienen alguna relación con la fe, denunció Monseñor Silvano María Tomasi en el curso de la 23ª sesión del diálogo interactivo entre el Consejo de Derechos Humanos y el Alto Comisariado. A estas muertes se suman otras plagas, dijo Tomasi: cristianos expulsados, destrucción de lugares de culto o secuestro de sus religiosos, como ocurrió en Siria con 2 obispos ortodoxos raptados cerca de Alepo. Medio Oriente, África y Asia son lugares donde se producen mayores violaciones contra la libertad religiosa, fruto del sectarismo, de la intolerancia, del terrorismo y de las leyes de exclusión, explicó. La Iglesia venezolana ha indicado que sus reservas de vino para celebrar misa están al límite, porque uno de sus proveedores nacionales tiene problemas para elaborarlo. Esto se produce en un momento en que el país tiene grandes problemas de suministro de algunos productos básicos. Las reservas se están acabando, dijo este lunes el arzobispo de la diócesis de Coro, Monseñor Roberto Luker. El prelado señaló que el problema comenzó cuando Bodegas Pomar, subsidiaria de Empresas Polar, notificó recientemente al episcopado que ya no podría seguir proveyéndole el vino necesario para la liturgia porque es difícil conseguir los ingredientes para producirlo. Pomar es el único fabricante de vino en Venezuela. Tendríamos que importarlo, pero no tenemos los dólares para eso, explicó el arzobispo, que no descartó que la Iglesia acuda al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para solicitar divisas con el fin de traer directamente el vino. Luker alertó de que las reservas de vino que ahora tiene la Iglesia alcanzan para 2 meses y recalcó que en la Eucaristía se utiliza un mosto solo de uva sin aditivos, por lo que es un producto que no se consigue en cualquier bodega. Venezuela pasa ahora por una nueva etapa de escasez de productos básicos que alcanzó su pico máximo con las recientes dificultades para conseguir bienes como papel higiénico. Un importante político afirmó ante este hecho que se debía a que los venezolanos comían mucho más que antes y por eso iban más al baño.
Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a la adoración al Santísimo que la Iglesia va a hacer simultáneamente por primera vez en su historia. Para algunos católicos, que creen que lo son, pero en realidad no tienen mucha más fe que los ateos, rezar es perder el tiempo, o quizá buscar un vano consuelo que les ayude a llevar las cruces de la vida, pero que en realidad no sirve para nada. Como mucho puede ser una evasión psicológica. Naturalmente esto no es así, y por eso para la mayoría de los católicos, a poca experiencia espiritual que tengan, rezar es algo tan importante que sin eso no se puede vivir. Rezar es decirle a Dios de mil maneras y en mil sitios que confiamos en Él, que nos abandonamos en Él, que le queremos, que le adoramos, que le damos las gracias por tantas cosas como nos da continuamente en la vida, incluso por las que nos dio, aunque ahora ya no las tengamos. Rezar es pedirle perdón a Dios y reconocer que necesitamos su perdón y su misericordia. Rezar es pedirle ayuda a Dios sabiendo que Él es el Todopoderoso que vela por sus hijos. Rezar es también ofrecernos a Dios y decirle que puede contar con nosotros aunque seamos tan poca cosa. Rezar, en definitiva, para la mayoría de los católicos es amar. Es ya el inicio, el principio, la fuente del amor. Y esto, repito, es una experiencia. La mayoría de los católicos no lo creemos simplemente, sino que lo hemos comprobado tantas veces en la vida. Rezar es amar. El que reza, ama. Y el que ama de verdad, ha rezado antes, reza mientras ama y rezará después. Por eso precisamente es tan importante la iniciativa que se va a llevar a cabo este domingo, solemnidad del Corpus Christi, en toda la Iglesia Universal. Era una iniciativa ya prevista por el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, aprobada, que contaba con el visto bueno del Papa Benedicto XVI y que el Papa Francisco ha asumido, ha hecho suya y va a presidir. En todas las catedrales del mundo, por supuesto comenzando por Roma, en todas las principales iglesias del mundo, en muchas parroquias, en muchos oratorios, en muchos colegios religiosos y en cualquier lugar donde haya un centro donde pueda estar expuesto el Santísimo, los católicos se van a reunir a la misma hora, las 5 de la tarde en Roma, a las 5 de la tarde en Madrid o en París, y después la hora correspondiente en otros lugares del mundo, que quizás sea la 1 de la madrugada en las Islas Hawái o las 10 de la mañana, por ejemplo, en Panamá. A las 5 de la tarde, los católicos del mundo, delante del sagrario. Y no va a ser un acto con mensajes, con homilías, podría haberlo sido, va a ser un acto de oración, ponernos delante del Señor para darle gracias, para decirle que nos abandonamos en Él, como María, para decirle que puede contar con nosotros, para pedirle perdón por nuestros pecados, para pedirle ayuda, para pedirle por la paz en el mundo, por ejemplo, para que se acaben tantas injusticias, tanta violencia, tanto odio, para que triunfe la vida, el respeto a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Los católicos, este domingo, vamos a hacer algo grande y vamos a demostrar al mundo que una iglesia que reza unida es una iglesia que permanece unida, que una iglesia que reza es de verdad una iglesia, porque una iglesia que no tiene fe ha dejado de ser ya la iglesia que fundó Jesucristo. Y la forma mejor de demostrar nuestra fe es a través de la oración. Naturalmente que con la oración no está hecho todo, lo sabemos. La oración es amor, rezar es amar, pero no es solamente eso lo que tenemos que hacer. El amor no se reduce a la oración. Rezar es amar. Rezar es ya amar, rezar es empezar a amar. Y luego hay que ir, habiendo bebido de esa fuente, habiéndonos llenado de energía, de fuerza, de consuelo, de luz, de paz, hay que ir a donde está Cristo crucificado, a donde está cualquier hombre, cualquier mujer que lleva en su cuerpo o en su espíritu las huellas del crucificado, a continuar amando, sirviendo, ayudando, precisamente como nos pide el Papa. Por eso este día tan importante, el día del Corpus, el día en el que recordamos la presencia real de Cristo en la Eucaristía y también recordamos la solidaridad y la caridad de vida con el que sufre, la Iglesia se reúne a rezar delante del sagrario
para después salir a llevar su amor a todos los hombres, especialmente a los más necesitados de ayuda. Este domingo, con el Papa de rodillas delante del Sagrario a las 5 de la tarde, porque rezar es amar, rezar es ya empezar a cambiar el mundo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Por último, un resumen de otras noticias que han tenido lugar en la Iglesia durante esta semana. El Papa Francisco presidió su primera procesión del Corpus Christi en Roma acompañado de miles de peregrinos. El Papa hizo el trayecto por las calles de la Ciudad Eterna a pie, siguiendo el altar móvil en el que se instaló la custodia. Antes de la procesión, Francisco celebró la misa en el atrio de la Basílica de San Juan de Letrán. La Eucaristia è il sacramento della comunione che ci fa uscire dall'individualismo per vivere insieme la sequela, la fede in Lui. Allora dovremmo chiederci tutti davanti al Signore: come vivo io l'Eucaristia? La vivo in modo anonimo o come momento di vera comunione con il Signore, ma anche con tutti i fratelli e sorelle che condividono questa stessa mensa? Come sono le nostre celebrazioni eucaristiche? Durante la procesión, el Papa recorrió las calles muy recogido siguiendo los cantos y las oraciones que sonaban por los altavoces. Caminó casi 1,5 kilómetros. Aunque el cielo amenazaba lluvia, finalmente la procesión se pudo desarrollar sin problemas y culminó con la bendición en el atrio de la Basílica de Santa María Mayor. Era la antesala de la Guerra Civil Española. En el verano de 1936, en Barbastro, un pequeño pueblo de Huesca, una comunidad religiosa de claretianos fue asaltada por milicianos. Un salón de actos se convirtió en su cárcel donde fueron instigados a renegar de su fe. Estoy preocupada por usted, padre. Los guardianes dicen que sigue R que R en voz alta con el rosario. Pero qué mal sabe que yo rece. Sin embargo, no lo hicieron y como precio pagaron con su vida. La película Un Dios prohibido narra las últimas semanas de estos 51 claretianos fusilados. Mis compañeros. Queremos transmitir al final una verdad, ¿no? Una verdad que es la verdad de estos chavales. La verdad, esa vida coherente, ¿no? que ellos transmiten, esa defensa que tienen de su propia fe, ¿no? en las condiciones más extremas, que son justo en el momento en el que están de alguna forma presos en un salón durante 20 y tantos días, sabiendo que el final va a ser probablemente la muerte. El largometraje fue presentado en Roma. Asistieron el cardenal español Santos Abril y superiores de la comunidad claretiana. Una historia que, según el director, no busca señalar culpables, sino apostar por el perdón y el respeto. Hablar de guerra civil y de persecución religiosa, llevamos en España tirándonos unos a otros los trastos a la cabeza durante décadas. Entonces, me parece muy interesante la perspectiva del perdón y la reconciliación. Entonces, al final, los ideales son perfectamente válidos, y sobre todo ahora en una sociedad democrática todos los ideales tienen lugar. Lo que no tiene lugar es la imposición por la violencia de ninguna de las ideas. Uno de los protagonistas es el líder sindicalista Eugenio Sopena, que no entiende por qué hay que perseguir a los jóvenes seminaristas. Él cree en sus valores y cuando les conoce, pues pone en duda absolutamente todo, y se le derrumba el mundo y se le derrumba con lo que le piden sus superiores y no sabe muy bien por dónde salir. Esta gente murió perdonando a la gente que lo mataba. Impresionante. Yo no sé si hoy en día alguien es capaz de eso, de perdonar al que le está haciendo daño. Un Dios prohibido se estrenará en los cines el próximo verano. También se proyectará en las salas de Brasil durante la JMJ de Río de Janeiro. Se apague todo el fuego de su cañón, con sangre fría, gloria es, porque así seré uno más, uno menos como ellos creen.
La ONU ha declarado el 1 de junio de 2013 Día Mundial de los Padres. La idea nació en 2011 y ahora ha resuelto incluirla en su calendario oficial. Para instituirlo, la Asamblea General de las Naciones Unidas subrayó que la familia tiene una responsabilidad fundamental en la educación y protección de los niños. Monseñor John Lafitte, secretario del Consejo Pontificio para la Familia, considera que esta iniciativa es una gran oportunidad. Esta iniciativa puede ser muy interesante porque es precisamente otra ocasión para reflexionar sobre este aspecto. Cómo entender el vínculo entre padres e hijos, cómo entender el deber educativo ante las generaciones más jóvenes, recuperando lo que se transmite mediante el ejemplo del amor entre un hombre y una mujer, que es el origen de la paternidad. El Día Mundial de los Padres es un homenaje a los múltiples desafíos que madres y padres deben afrontar a diario para educar a sus hijos. El primer desafío es preparar a los niños de forma natural, para sin precipitar su crecimiento ni su educación, transmitirles los valores que permiten a los hijos tener la esperanza de vivir algún día un verdadero amor, un amor para toda la vida. El segundo desafío es lograr transmitirles las virtudes, la educación, cierta disciplina y el respeto hacia los demás y hacia sí mismos. Jean Lafitte reconoce el gran mérito que tiene el trabajo que desarrollan los padres y las madres en la sociedad actual. Son los héroes de nuestro tiempo. Por tanto, les deseo valentía y que sean conscientes de que tienen mucha suerte, tienen un tesoro en sus manos. Es una tarea que el Señor les ha confiado. Por tanto, valentía y muchas felicidades para ustedes y para sus hijos. La ONU espera que el primer Día Mundial de los Padres sea un éxito. Es una forma de reconocer la difícil tarea de educar a los niños, un modo de dar las gracias a padres y madres por el bien que hacen a la sociedad. ¿Qué es lo que hace a la persona feliz? ¿Qué significa en realidad tener éxito como familia, sociedad o país? La historia enseña que el dinero no da la felicidad. Pero la pregunta es, ¿cómo medir entonces la felicidad? La Fundación Británica New Economic ha desarrollado una fórmula para intentar averiguarlo. Investigar el bienestar es estudiar algo subjetivo. Preguntamos a la gente cómo se sienten con sus vidas, las esperanzas en su país. Su fórmula forma parte del Índice Mundial de la Felicidad. Según su último informe, Costa Rica está en el primer puesto. Además, analizan la calidad y la esperanza de vida del país y estudian su huella ecológica. Lo que mide este índice es eso, cuánto vivo, qué tan bien vivo y cuánto naturaleza ocupo para poder tener este nivel de vida. En este caso, Costa Rica sale muy bien. Si, por ejemplo, todo el mundo consumiera la cantidad de recursos de una persona de Estados Unidos, necesitaríamos 4 planetas para sostener a la humanidad. Costa Rica es el primero en el ranking, seguido por Vietnam y Colombia. De hecho, la mayoría de los países mejor clasificados son de América Latina. Sin embargo, el índice también tiene sus detractores. Los críticos dicen que esta fórmula no da suficiente importancia a los abusos contra los derechos humanos, la corrupción y otros problemas sociales. La crisis económica ha afectado sobre todo a la mayor parte de los países ricos y esto ha generado gran interés sobre este debate. Surgen muchas preguntas y eso está bien. Compartir e interactuar con los demás es también algo importante para el ranking, y es que el estudio sostiene que la felicidad siempre debe ser compartida con los demás. Es importante la interacción con otras personas, las relaciones sociales más cercanas en la intimidad, con los amigos y la familia. Aunque el dinero y los salarios altos dan estabilidad temporal, el índice destaca la familia, los amigos, la salud, la educación y el respeto al medio ambiente como parte del secreto de la felicidad. Si desean estar al día de lo que va ocurriendo en la Iglesia, les invitamos que visiten nuestra página web de apologética católicosonline.org. Nos despedimos de ustedes hasta el domingo que viene, si Dios quiere.